El proyecto que vamos a desarrollar este año se llama Proyecto AGASE, que responde al acrónimo en euskera de Modelo para la Valoración de la Capacidad Funcional de las Personas Mayores. Se trata de un proyecto que es continuación de uno que empezamos a hacer el año pasado también y que fue financiado en esta misma convocatoria. Poníamos trabajando juntas a una enfermera y a una trabajadora social, para que las dos juntas hablasen con personas mayores vulnerables y con alto riesgo de caídas y exploraban juntas qué tal funciona una persona de estas en su día a día. Y de esta manera teníamos a dos profesionales preguntando las mismas cosas a la vez y con mucha profundidad. Y esto nos ha permitido conocer mejor la realidad en la que viven estas personas. A lo largo del desarrollo del proyecto hemos visto que hay necesidad de poner en marcha intervenciones que a día de hoy o bien la responsabilidad de ponerlas en marcha vienen de instituciones distintas y tenemos que coordinar mejor, o bien directamente no encontramos una buena respuesta para las necesidades que hemos identificado. Y este segundo año lo que queremos ver es qué posibilidades tenemos de intervenir mejor utilizando los recursos que hay en la comunidad y tal vez algún otro en el que tenemos que pensar. Ser parte del ecosistema de Inberri es una ganancia muy grande para nosotros porque nos permite conocer y también que otros muchos conozcan el trabajo que estamos haciendo nosotros en Biodonostia. Una parte muy importante de este proyecto, sobre todo en este segundo año, va a ser colocar a esta manera de trabajar dentro de la red, dentro de la comunidad. Hay otros proyectos Adi Inberri que son parecidos al nuestro y que también tienen esta necesidad de red comunitaria y estoy segura de que desde Adi Inberri este año se va a hacer un esfuerzo extra para que los proyectos que tenemos terrenos o objetivos similares o por lo menos que pueden generar sinergias estemos juntos y tengamos la oportunidad de colaborar.